Buenos días todavía. Yo soy Rafael Chávez Mondragón, director de Sistemas de Información de la DGESPE. A mí me tocó darle seguimiento a todo este proceso de conformación de las normas de ingreso, promoción y estímulo en las escuelas normales, en donde el área jurídica nos hizo favor de irnos asesorando en lo que podíamos y lo que no deberíamos de estar tocando en un momento dado, dado que la Secretaría de Educación Pública tenía solamente, vamos a llamarle de esa forma, atribuciones para normar lo que sucede en la Ciudad de México y no en los estados. Digamos que el trabajo que se realizó ya en las subcomisiones, en los grupos de trabajo derivados de la comisión asesora, fue muy intenso y fue muy importante. Voy a exponerles rápidamente los antecedentes, la actualización de la normatividad desde el punto de vista del contenido del acuerdo con respecto a sus procedimientos de ingreso, promoción y estímulos y la integración y funciones de las comisiones. Como antecedentes sabemos que todo parte de la reforma educativa con las modificaciones del tercero y 73 constitucionales y las modificaciones que se tuvieron que hacer consecuencia de esto a la Ley General de Educación. Y lógicamente por el otro lado está la creación de la Ley General del Servicio Profesional Docente, en donde el artículo 22º transitorio mandata que se tiene que hacer un diagnóstico que vaya dirigido al rediseño y fortalecimiento y transformación de las escuelas normales. El acuerdo consta de estos 9 puntos generales, en donde en el primer punto está el objeto y clasificación de lo que va a ser este acuerdo, las actividades del personal académico, el ingreso, la evaluación, el procedimiento de ingreso, el procedimiento de promoción. El punto 7 está en otro color, debido a que es un proceso que solamente se está llevando a cabo en la Ciudad de México y en las entidades ya no se hace. El 8º punto son los estímulos y el punto 9 son las comisiones dictaminadoras. Las consideraciones del acuerdo para el ingreso, promoción y estímulos de las normales, sus premisas están, como ya lo había comentado el maestro Noé, el mérito, que sin dejar de reconocer que los grados académicos son importantes, también es necesario que consideremos la parte en donde el trabajo docente de nuestros compañeros maestros tiene un valor también y tenemos que tomarlo en cuenta. Y que lógicamente eso nos lleve a un proceso de selección y evaluación justo y de acuerdo a lo que se necesita y que los aspirantes demuestren realmente su valía y sus conocimientos. Con respecto al asunto del objeto y la clasificación y actividades del personal académico, digamos que lo primero que se tiene que hacer es identificar los tipos de docentes, niveles y categorías que se deberán definir con base en las plantillas autorizadas de las escuelas de cada entidad. Esta parte es importante, el tema de que hay escuelas que de origen son estatales y escuelas que de origen fueron federales. Es todo un debate desde el punto de vista jurídico el asunto de si realmente existen en la actualidad las federales transferidas o ya no existen, porque en el momento en el que fueron transferidas a los estados se convierten en escuelas estatales, ya no federales. Entonces las únicas federales son las escuelas que están en la Ciudad de México. Sin embargo, sí tenemos que reconocer el hecho de que no son iguales las instituciones, tienen diferente tipo de personal, no es exactamente las mismas plantillas, no son exactamente los mismos niveles, depende mucho de cómo trabaje en cada estado la clasificación y los tipos
con respecto a sus categorías y niveles, por lo que se pudiera estar pensando en que en el momento en el que se estén dando estas clasificaciones, se tendrán que poner todas la plantilla docente, describirla, toda la plantilla docente que tengan las escuelas, tanto estatales como federales transferidas, o lo que en su momento fueron las federales que se les transfirieron. Obviamente las horas de clase, que van de 1 a 40 horas semana mes, los requisitos específicos para cada uno de estos docentes. Cada uno de estos docentes que se pongan en la clasificación que les estoy comentando tendrá que tener unos requisitos. Para el caso de la Ciudad de México ya los tiene. Sin embargo, tendrán, en caso de que no empaten con esa clasificación que viene para la Ciudad de México, se tendrán que generar los requisitos específicos para cada una de los docentes o tipos de docente que tengan en sus entidades. Se tiene que definir ampliamente las actividades que desarrollará cada tipo de docente. Esto, digámoslo de esta manera, si viéramos el desglose que se hace de las actividades y de las funciones que van a tener los maestros para la Ciudad de México, uno de los aportes que se están estableciendo es precisamente, como lo mencionaba el doctor Mario Chávez hace un rato, es que conforme se va subiendo en la escala, en las categorías, en los niveles, se les va pidiendo a los docentes cada vez más actividades, y muchas de ellas ya referidas a la investigación. No va a ser nada más así como que ya subí y ya, no hago nada, porque ya no tengo por qué hacerlo, porque mis descargas académicas me lo permiten. No, las descargas académicas van a tener funciones y van a tener que ser algunas actividades que pueden estar con respecto a la generación de materiales, con respecto a investigación, con respecto a la participación en cuerpos académicos, etcétera. Esto es conforme va subiéndose en las escalas. Y obviamente todas esas actividades tendrán que estar dirigidas al cumplimiento de los planes y programas de estudio. El ingreso del personal académico será mediante concurso de oposición públicos, sin importar que la escuela sea de origen estatal o de origen federal. Eso tendrá que hacerse así. Es decir, se podrán, si lo quieren ver de esa forma, establecer las diferencias con respecto a la plantilla que tienen en las escuelas de origen estatal con respecto a las plantillas de docentes que tengan en las escuelas de origen federal, pero el procedimiento es el mismo. Van a tener que ser mediante concurso de oposición, sean estatales o sean de origen federal. Se utilizarán perfiles e instrumentos de evaluación definidos por la Comisión Técnica Nacional. Como se mencionaba hace un rato, en caso de ser necesario, porque como lo decía el maestro Noé, creo que en las escuelas normales existe la capacidad suficiente como para poder desarrollar los instrumentos de evaluación con los cuales se van a aplicar a los diferentes procesos, tanto de ingreso como de promoción, para que los podamos desarrollar dentro de las mismas escuelas normales. Pero en caso de que no se pudiera, porque fueran muy especializados o porque fueran de otra índole, en caso de ser necesario, se podrá solicitar el apoyo del INE o incluso de Ceneval en su elaboración, o incluso alguna otra institución que pudiera colaborar con nosotros. La evaluación se aplicará un proceso de evaluación a todos los concursantes que constará de instrumentos y procedimientos para acreditar. Bueno, digamos, lo primero es el conocimiento de los fundamentos pedagógicos de educación básica y el currículo de educación normal, el dominio básico de los conocimientos generales de la categoría y nivel por la que se concursa, y que tiene las competencias necesarias para la comunicación oral y escrita, un resultado favorable en evaluación psicopedagógica. Lógicamente, así como en un momento dado se está viendo que en el estado de Jalisco, por ejemplo, tienen un procedimiento ya muy bien establecido para la selección de los directores de las escuelas normales,
También el Estado podrá tener la facultad de poder incluso integrarle cosas a este procedimiento, para que en un momento dado esto sirva solamente como una referencia, pero si ustedes consideran que es necesario meterle más desde el punto de vista de que demuestren más conocimiento, más facilidad de palabra, más situación escrita, no sé, incluso hasta el hecho de una clase muestra, eso ya lo van a ustedes a definir directamente en sus documentos, en sus adecuaciones. El procedimiento de promoción, lógicamente, siempre empieza por el hecho de que haya una disponibilidad presupuestal para hacer ese procedimiento de promoción. El docente, digamos que va a tener, una vez que entra como docente a la escuela normal, digamos una vez que hizo su proceso de ingreso, va a tener que permanecer 2 años como personal docente antes de poderse promocionar. Haber transcurrido 2 años a partir de la última promoción que tenga. Y después, obvio, como ya se había comentado hace un momento, el simple paso del tiempo no es condición suficiente para otorgar una promoción. Todo el personal académico, sin importar su categoría y nivel, puede participar en la convocatoria de promoción. Explico este punto porque es uno de los aportes más importantes, creo yo, que tuvimos grandes pláticas, por no decir que discusiones, con los diferentes actores. Lo que quiere decir esto de que todo el personal académico, sin importar su categoría y nivel, puede participar en la convocatoria de promoción, lo que quiere decir es que si un docente ingresó por su proceso normal de ingreso a la escuela normal, ya cumplió sus 2 años de ser docente de la escuela y, vamos a decirlo así, se jubila uno de los puestos más altos, un profesor titular C, que acaba de entrar tiene la posibilidad de concursar por esa plaza. Todo el personal académico de la escuela normal puede participar. Ya no es necesario que vayan escalón por escalón. ¿Y de qué va a depender? Va a depender de lo que puedan en un momento dado demostrar desde el punto de vista de su preparación académica, los grados académicos y todo lo que en mérito el docente pueda demostrar que tiene. Si con eso le es suficiente y le gana a todos los demás en el concurso de oposición, la plaza es de él, aunque acabe de entrar a la escuela normal hace 2 años, contra otro que pudiera estar ya 15 años en la escuela. Si le gana, porque sus resultados en las evaluaciones así lo mandatan, podrá acceder a esa plaza. Esa es una de las cosas del espíritu de esta nueva normatividad, en la cual no hay mejor, digamos, incentivo que esto para profesionalizarse, para prepararse, para desarrollar materiales, para ser mejor docente y tener una mejor práctica, para poder, digamos, ascender más rápidamente en la escala de las plazas de la escuela normal. La evaluación del desempeño docente del profesor a través de un instrumento aplicado a los alumnos. Es decir, se está solicitando en un momento dado que se demuestre que el profesor tiene un desempeño docente bueno o de determinado nivel. Entonces se van a diseñar instrumentos que se van a aplicar a los estudiantes que haya tenido ya este profesor, en el cual se pueda medir ese desempeño que ha tenido durante los años anteriores. Obviamente el procedimiento que se vaya a seguir va a ser indistinto de si es una escuela de origen estatal o es una escuela de origen federal. Va a ser el mismo. No puede haber, como procedimiento, no puede haber 2 procedimientos diferentes.
Tiene que ser el mismo procedimiento y solamente con las salvedades de las plantillas que cada tipo o cada subsistema pueda tener. Ahora, no podría participar en esto el personal administrativo ni de integrantes de la comisión. ¿Qué quiere decir esto? Pues que lógicamente lo que se va a evaluar es a los docentes de alguna manera para la promoción o bien para su ingreso. Entonces, los instrumentos y todo lo que van a medir es esa capacidad del docente, esas habilidades que tiene el docente. Entonces, un administrativo, si va a entrar a una plaza administrativa, pues no entra mediante esta normatividad. Y en los integrantes de la comisión, pues nada más por el simple hecho de que pues no se puede ser juez y parte en el mismo proceso. Esto no quiere decir que miembros de la comisión no puedan participar en procesos de promoción. Claro que sí pueden, nada más que se tienen que excusar de participar en la comisión si lo que quieren es participar en una promoción. Entonces no podrán ser parte de la comisión dictaminadora si de alguna manera ellos son los que están involucrados en un proceso de promoción. Ahora bien, los estímulos económicos. Digamos que las autoridades educativas locales junto con la DGESPE elaborarán la reglamentación a la que se sujetará su otorgamiento. También debemos de atender que los lineamientos generales para la operación del programa de estímulos al desempeño del personal docente de la educación media superior y superior emitidos por la Secretaría de Educación Pública tendrán que ser atendidos plenamente. Lo que se va a establecer entre las autoridades educativas locales y la DGESPE es la reglamentación de cómo se va a hacer esto, ¿sí? Esa es la parte en donde ya se desvincula del asunto de si me caes bien o no me caes bien, o si eres el cercano del director o no lo eres, y cosas por el estilo, o bien incluso, ¿por qué no decirlo? Porque dentro de esos modelos del que hablaba el maestro Noé, que se estaban siguiendo, estaba el hecho de que todo estaba manejado desde la parte sindical y no desde ni siquiera de la parte de la escuela o de la mismo director. Entonces eso se desvincula de todo esto para generar una reglamentación que permita realmente valorar lo que el docente tiene para que se le pueda otorgar un estímulo. Ahora bien, las comisiones. Las comisiones se generan dos comisiones, la comisión dictaminadora y la comisión técnica nacional. La comisión dictaminadora es, digamos, la encargada de que, pones la siguiente, porfa. Esta es la integración de la comisión dictaminadora. Como pueden ver, bueno, sí se alcanza a ver. Son dos académicos adscritos a la educación normal, donde se genere la vacante, nombrados por la autoridad educativa local. Dos académicos adscritos a la educación normal, donde se genere la vacante, digamos, a propuesta del sindicato. Siempre la autoridad educativa local tendrá la facultad de decir si no fuese de su agrado o porque tiene algún inconveniente con alguno de las propuestas del sindicato, la autoridad educativa local tendrá la facultad de decir, ¿sabes qué? De tus dos propuestas, esta sí, pero esta hazme otra propuesta. Y poder hacer que el sindicato haga otra propuesta sobre el participante que va a estar en la comisión dictaminadora. Dos académicos miembros del Sistema Nacional de Investigadores, de la Academia Mexicana de Ciencias u otro organismo de prestigio equivalente, nombrados por la DGESPE. Un miembro de una institución de educación superior a invitación de la Subsecretaría de Educación Superior, un académico de una institución de educación superior nombrado por el titular de la autoridad educativa local y el titular del área encargada de la educación normal en el caso de la Ciudad de México. Ahí fue de GENAM. Aquí ustedes tendrán que decidir quién va a ser el titular de esta comisión dictaminadora. Pudiera ser el secretario de Educación, si así ustedes lo consideran conveniente,
o el subsecretario de Educación Media Superior y Superior, o del área que se encargue de las normales, digamos por debajo del secretario, o bien el mismo secretario puede ser el titular y él nombrar a alguien que se vaya a hacer cargo de esto. Es el único puesto que puede estar en un momento dado designado de esa forma. La que sigue, por favor. ¿Qué va a hacer la comisión dictaminadora? La comisión dictaminadora va a evaluar, dictaminar y presentar a la autoridad educativa local las propuestas sobre el ingreso del personal académico a la educación normal. Evaluar, dictaminar y presentar sus resultados a la autoridad educativa local respecto del procedimiento de promoción del personal académico, conforme a las normas, criterios, categorías y niveles previstos, y determinar sobre la procedencia de los estímulos respectivos. Ahora, la Comisión Técnica Nacional. La Comisión Técnica Nacional va a estar presidida por el titular de la Subsecretaría de Educación Superior de la Secretaría de Educación Pública y 10 docentes de instituciones de educación superior. Esos 10, 2 miembros serán docentes propuestos a partir de criterios estrictamente académicos por la organización sindical titular del contrato colectivo de trabajo, porque lógicamente también debemos entender que hay estados que no solamente tienen un sindicato, sino que tienen varios en algunas entidades. Entonces, claro, y esto tiene que ser con respecto a que sean criterios estrictamente académicos, y no pueden, ni para la Comisión Dictaminadora ni para la Comisión Técnica Nacional, por parte de las propuestas del sindicato, no pueden ser personas que ostenten cargos de representación sindical. Es decir, los representantes de la sección sindical y cosas por el estilo no entran. El sindicato tendrá que proponer, de acuerdo a criterios estrictamente académicos, quiénes van a ir a estas comisiones, pero no pueden ostentar cargos dentro del sindicato. Y 8 miembros de esta Comisión Técnica Nacional serán docentes provenientes de entidades federativas distintas a la Ciudad de México, y al menos 6 de ellos deberán estar adscritos en escuelas normales. Las, digamos, atribuciones que va a tener esta Comisión Técnica Nacional va a ser el revisar y emitir opinión respecto de los proyectos de regulación que en materia del acuerdo desee expedir las autoridades educativas locales. Es decir, de lo que ustedes en un momento dado propongan que se va a hacer, la Comisión Técnica Nacional lo que va a decir, lo que va a revisar, lo que va a emitir su opinión es sobre si está siguiéndose el espíritu de las normas que se aplicarían para la Ciudad de México. De ahí en fuera, ustedes pueden proponerlo como ustedes quieran el tema, siempre y cuando se siga este espíritu de hacer concursos de oposición, que sean requisitos muy claros, que sea evaluado el sustentante, el aspirante, etcétera. Dictaminar respecto de la idoneidad de los instrumentos de evaluación, es decir, vamos a generar esos instrumentos de evaluación para los casos de ingreso y de promoción, y la Comisión Técnica Nacional tendrá de alguna manera que dictaminar si esos instrumentos que se están generando al interior de las comisiones dictaminadoras en los estados, digamos que son acordes a lo que en un momento dado se requiere para el caso que nos ocupa. Es decir, con esto lo que se está queriendo hacer es que no se vuelva a repetir lo que ya sabemos que sucede, que se pone, que hay un concurso de ingreso y empiezan a poner, a ver, ¿y tú qué eres? Ah, licenciado en... bueno, necesito que sea licenciado en esto. Así, y el último requisito es, y si se llama fulano de tal, mejor. No, o sea,
eso no sería, digamos, correcto, y que los instrumentos los instrumentos de evaluación realmente evalúen lo que se necesita para que ingrese un docente a las escuelas normales o para que sea promocionado. Y eso es lo que la Comisión Técnica Nacional va a dictaminar. Proponer los criterios e instrumentos de evaluación de aquellos instrumentos que no puedan ser elaborados por los estados y que necesitemos en algún momento la ayuda del INE o del Ceneval o de cualquier otra institución. La Comisión Técnica Nacional es la que va a establecer el contacto para que nos ayuden a elaborarlo y tenerlos listos. Establecer los criterios para determinar lo que en mérito puede ser equivalente a un grado académico, es decir, aquellos que, de acuerdo a la normatividad, conforme se va subiendo en las categorías y niveles, se va a requerir que tengan maestrías o doctorados. Pero a lo mejor hay maestros que no tienen el grado de doctor, no tienen el grado de maestros, pero han hecho mucho, han desarrollado muchas cosas, han hecho muchas cosas desde el punto de vista de materiales educativos, de investigación incluso, de participación en grupos de trabajo, etcétera. Y todo eso podrá ser parte de un portafolio de evidencias que la Comisión Técnica Nacional valorará y dirá: en efecto, este maestro, aunque no tiene el doctorado, ha hecho suficiente como para que ese portafolio de evidencias que tiene y que presenta a la comisión dictaminadora, y que la comisión dictaminadora envía a la Comisión Técnica Nacional, en mérito equivale a un posgrado, ya sea de maestría o de doctorado, y que por lo tanto puede participar en el concurso para ser promocionado a una plaza que ya exija ese grado. Entonces, esa es una de las cosas que también es importante que lo tomemos en cuenta. Obviamente va a atender las consultas que le formulen la autoridad educativa local. Integrar grupos de trabajo de carácter temporal que actúen como instancias auxiliares de la propia Comisión Nacional. Es decir, si se requiere hacer un instrumento, vamos a llamarle de cualquier asignatura, vamos a pensar de geografía, de biología, de lo que sea, y que necesite la comisión, más bien la comisión podrá, en caso de ser necesario, formar un grupo de trabajo llamando expertos para que nos ayuden a generar ese instrumento. Y lógico, las necesarias para que se cumplan con el objeto de este acuerdo. Ya desde el mismo acuerdo para la Ciudad de México se dejó establecido de alguna manera en el artículo 2 y en el 4º transitorio el hecho de que se da esta posibilidad de poder asumir este acuerdo dentro de la normatividad de las entidades federativas. Se estaba pensando desde el principio en que fuera un procedimiento y un proceso, un acuerdo muy semejante a pero que se aplicara a nivel de toda la República. Entonces ya se encontraba eso ya previsto de alguna manera, y por eso estos dos, el artículo 2 y el artículo 4 transitorio, ya lo mencionaban de esa manera, para que no tengamos problema desde el punto de vista de que podamos incluso tomarlo casi como que de facto y decir, tal cual como está, nada más le ponemos del Estado libre y soberano fulano de tal, va a ser mi acuerdo, y se podría en un momento dado hacer, si es que así se desea. Pues eso es todo de mi parte, muchas gracias. Gracias, buenos días. Ya me resta insistir en que precisamente este anteproyecto, porque eso es lo que es el anteproyecto de normas que se pudieran aplicar precisamente a los estados, pues tiene muchas bondades, sobre todo el que precisamente genera en todo el país
un marco normativo homogéneo con la Secretaría de Educación Pública y las autoridades educativas de los estados. Está diseñado precisamente para respetar el federalismo educativo, dado que va a ser aplicado precisamente por las autoridades de los estados y no contraviene ninguna de las disposiciones que pudieran existir actualmente en cada uno de los estados. Es precisamente eso, el espíritu de este instrumento es respetar precisamente esa soberanía y además no afectar la permanencia ya del personal docente que tiene obviamente sus derechos adquiridos, ¿verdad? Otra de las cuestiones importantes aquí que creo que es muy importante resaltar, lo que ya obviamente explicó mi colega Rafa, lo de la comisión asesora, la comisión técnica nacional, como precisamente eso, nada más una comisión asesora, no vinculativa, que va a respetar en todo momento las decisiones que se hagan en cada uno de los estados. No sé, sin más preámbulo, a lo mejor yo creo que sería conveniente entrar a la temática de preguntas y respuestas para no dilatar más este proceso y resolver las dudas que pudieran surgir de parte de ustedes. Gracias.